vamos a compartir la palabra de Dios. Para eso vamos a leer un pasaje que se encuentra en Jueces capítulo 6. Le voy a pedir ayuda a Otto, si puede estar buscándolo. Jueces capítulo 6, versículo 11. Vamos a estar compartiendo una meditación que tiene como título Superando nuestra renuncia. Vivir la vida, especialmente la vida cristiana, no siempre es fácil. De hecho, muchas veces nos vemos obligados a enfrentar dificultades y luchas. A veces nos rendimos ante la derrota y sentimos que nos falta la capacidad de vencer. Estoy seguro de que todos hemos pasado por momentos de inseguridad, de falta de fe, para seguir adelante, para enfrentar las adversidades. Al enemigo le encanta que vivamos en el temor, en la duda, incertidumbre. Mientras estemos inmovilizados por el temor, poco vamos a lograr para la causa de Dios. Sin embargo, el Señor desea que vivamos vidas victoriosas en Él. Podemos vencer en Cristo, somos más que vencedores en Él. Muchas veces, en tiempos de dificultad, Dios levantará a alguien para guiar a su pueblo fuera de la derrota, de la esclavitud, hacia la victoria. Y el pasaje de Jueces, capítulo 6, revela días desesperados y difíciles para el pueblo de Dios. Estaban viviendo en la tierra prometida, pero se habían alejado del Señor y lo habían abandonado. En un acto de castigo divino, Dios había permitido que los madianitas se apoderaran de Israel y el pueblo sufría bajo su mano dura. Gedeón era un candidato poco probable, pero Dios decidió utilizarlo. Muchas veces el Señor utiliza a los débiles e incapaces para cumplir su voluntad. Nos encontramos en días desesperados, pero Dios está buscando a quienes se mantendrán firmes por Él. A pesar de las dificultades de nuestros días, esto va a requerir una fe fuerte y un sacrificio de nuestra parte, pero se puede lograr. Gedeón no habría sido elegido por sus compañeros para liderar esta tarea, pero no fueron ellos los que lo llamaron, sino Dios. Podemos pensar que somos incapaces, pero Dios puede capacitarnos para vencer. Quería comenzar esta serie que se titula Conquistadores y quiero considerar los factores en la vida de Gedeón, vida que finalmente resultó en victoria, mientras pensamos en superar nuestra renuncia. Jueces capítulo 6, 11 al 16, sí. Perdón que te interrumpa, me llamó la atención. Conquistadores. Así que a partir de los próximos programas vamos a estar viendo personas que han superado ciertas dificultades que se le presentaron en el camino de la fe. Espectacular. El día de hoy, superando nuestra renuncia. Bueno, 11 al 16. Dice Jueces 6, 11. Dice: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abesaritas. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo en las madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Muy bien. En primer lugar, quería que comencemos viendo la ansiedad de Gedeón. Al pensar en la vida de Gedeón, descubrimos que le faltaba confianza y estaba lleno de ansiedad. Nosotros también debemos aprender a superar nuestra
ansiedad al confiar en que el Señor hará lo imposible en nuestras vidas. Pensemos en esto, en el trabajo de Gedeón que nos comentaba Otto en el versículo 11. En aquella época era típico que el trigo se trillara en la era, un lugar apartado cerca del campo de la siega, donde se utilizaban bueyes para pisar el grano. Es noble, bueno, que Gedeón esté trabajando en la cosecha, pero está abrumado por el miedo. No está utilizando todo lo que está a su disposición para asegurar la cosecha. Ha traído una pequeña porción del trigo al lagar y está trabajando en secreto, escondido de los madianitas. Lamentablemente, este es el caso de muchos creyentes hoy en día. Hemos abandonado la cosecha, contentos con un poco de trabajo, de servicio en la iglesia, escondidos del mundo. Hemos descubierto que esto es mucho más fácil. Mientras el mundo no esté al tanto de lo que estamos haciendo, no tenemos que tomar una posición a favor del campo. Nos hemos vuelto complacientes con lo poco que se está haciendo. Puede que veamos que se lleva un poco de grano al granero, pero gran parte de la cosecha permanece en el campo. Es probable que nos ataquen mientras trabajamos en el campo, pero debemos trabajar por la cosecha. Me alegro de que alguien haya soportado las dificultades para trabajar en mi alma. Esa era la actividad de Gedeón, pero el versículo 13 nos muestra la desconfianza de Gedeón. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todos sus milagros que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, pero ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Al oír el llamado de Dios, Gedeón empieza a preguntarse si es una tarea digna. Se queja de la situación que enfrenta Israel. Si Dios no nos ha desamparado, ¿por qué nos vino todo esto? ¿Por qué Dios no ha realizado un milagro poderoso y se ha hecho cargo de los madianitas? Gedeón parece resignado al hecho de que el sufrimiento que enfrenta nunca va a mejorar. Esta debe ser la voluntad de Dios para su vida. Ha decidido aceptar las cosas como son. Satanás quiere hacernos creer que Dios nos ha abandonado. Quiere que creamos que nuestro esfuerzo no hará ninguna diferencia. Dios es soberano y puede hacer todas las cosas, pero desea que seamos trabajadores de la cosecha. No podemos suponer que las cosas nunca mejorarán. Si vos y yo no estamos dispuestos a defender al Señor y tratar de marcar una diferencia, ¿quién lo hará? Yo puedo hacerlo. Les digo que no es la voluntad de Dios que los hombres mueran perdidos. Él vino por quien quiera. Él no quiere que nadie perezca. El hombre ha traído mucho sobre sí mismo, pero eso no es lo que el Señor desea. Hay esperanza mientras vivimos en el día de la gracia. Veamos ahora la renuncia de Gedeón. Y él respondió: Oh Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. Gedeón comienza a cuestionar que Dios lo haya elegido. Comienza a decirle al Señor acerca de su incapacidad con respecto a su herencia. Seguramente el Señor se ha equivocado. Él no quiere que yo sea un líder. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la autoridad de Dios? Él sabía todo acerca de Gedeón y también nos conoce a nosotros. Gedeón no fue llamado por ser quien era, y no se esperaba que se mantuviera firme en su propia capacidad y fuerza. Este tipo de suposiciones son parte de nuestra naturaleza. Seguramente hay alguien más que podría hacer esa tarea mejor que yo. ¿Quién soy yo para que Dios me quiera? Muchas veces perdemos las bendiciones de Dios porque dudamos de que Dios realmente pueda usarnos. Ahora, Gedeón tenía una posibilidad. Gedeón se veía a sí mismo desde una perspectiva humana. Confiaba únicamente en su propia capacidad. No tenía idea de lo que era capaz de lograr. Dios sabía mucho acerca de Gedeón, cosas que él nunca había visto antes. Por ejemplo, su valor.
El versículo 12 nos dice que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Todo lo que Gedeón pudo ver fue un corazón lleno de temor. Pero Dios vio un corazón, vio un varón esforzado y valiente. Este valor no lo encontraría en sí mismo, sino que lo daría el Señor. La adversidad tiene una manera de sacar lo mejor de las personas. Es asombroso lo que podemos lograr cuando nos ponen a prueba. Me pregunto qué hay dentro de nosotros que espera ser descubierto si tan solo nos sometemos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios nunca te va a pedir que te pongas de pie sin darte la fuerza y la sabiduría que necesitas en tu corazón. Puede que ni siquiera te des cuenta de que esté ahí, pero Dios sí las sabe porque Él es quien las puso allí. ¿Por qué no permitir que Dios tome su tierna mano y elimine la duda para revelar lo que Él ha puesto en nuestros corazones? Gedeón no podía ver tampoco su innegable habilidad. Dice el versículo 14 que el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Puede que Gedeón no haya comprendido completamente ni haya llegado a confiar totalmente en el Señor, pero no se le pidió que se enfrentara a los madianitas con su propia habilidad. El Señor nunca nos enviará para que seamos devorados por nuestros enemigos. Cuando nos mantenemos firmes ante el Señor, nos mantenemos firmes en su fuerza. Puede parecer que el enemigo pronto nos alcanzará, pero Dios está en control. El Salmo 73 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios nunca te llevará a donde su gracia no pueda sostenerte. Cuando nos damos cuenta de que no nos apoyamos en nuestra propia fuerza, sino que en la del Señor, estamos en el camino correcto para alcanzar la victoria. Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos envió, Él nos va a proveer. Y tampoco podía ver Gedeón sus recursos ilimitados. El versículo 16 nos dice que el Señor les respondió: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón era un hombre humilde y de escasos recursos. No era un hombre de poder militar ni de experiencia. Se enfrentó a un ejército de hombres valientes y curtidos en la batalla. Puede que ellos hayan disfrutado de lo mejor en armamento, pero Gedeón tenía al Señor, quien le proporcionaría los recursos necesarios para vencer al enemigo. Hay mucho que no podemos manejar por nuestra cuenta, pero la batalla no es nuestra, pertenece a Dios. No podemos comenzar a comprender lo que el Señor es capaz de proveer. Él liberó a los israelitas de enfrentarse a una muerte segura en el Mar Rojo. Trajo la victoria a través de un joven pastor y 5 piedras lisas. El cristiano tiene a su disposición todo lo que Dios puede proveer. ¿Qué más podríamos necesitar? Efesios 3:20 nos dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y para terminar este tiempo me gustaría compartir la victoria de Gedeón. Mucho se podría decir acerca del vellón de Gedeón y de su búsqueda de una señal, pero al final él fue obediente al llamado de Dios, y si queremos permanecer fuertes en la batalla y continuar en la cosecha, tenemos que aprender los principios que Gedeón comprendió. Hay algunos pasos concretos que tenemos que practicar para asegurar la victoria. En primer lugar, la presencia de la adoración. Los versículos 25 más adelante y 27 nos dicen que Gedeón estaba rodeado de aquellos que habían rechazado al Señor y se habían vuelto a adorar a Baal, incluido su padre. Tuvo que restablecer el altar y la adoración al Señor para ser victorioso. Nunca vamos a obtener la victoria si Dios no tiene el primer lugar en nuestras vidas. Con demasiada frecuencia tratamos de asegurar la victoria sin Él
En cada situación que enfrentamos debemos buscar al Señor y adorarlo, alabarle. Hubiera sido un esfuerzo inútil sin someternos a la voluntad de Dios. Si queremos vencer en nuestros días, tenemos que restaurar los altares de nuestras vidas. Dios ha sido ignorado y descuidado por mucho tiempo. Es tiempo de recordar quién es Él y nuestras obligaciones de adorarlo. Una batalla nunca se ganará sin adoración. Gedeón estableció el altar y adoró a Dios antes de avanzar contra el enemigo. La adoración debe ser lo primero, sin excepción. En la victoria de Gedeón también encontramos el poder de la fe. Dice el capítulo 7, versículo 7, que Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todo el resto del pueblo, cada uno a su lugar. La misión que Gedeón había sido llamado a realizar era imposible con el hombre. Empezó con 32.000 hombres y Dios redujo ese número a 300. Dios sabía que si Gedeón tenía un ejército grande, creerían que había vencido al enemigo por su propia fuerza. Estos 300 hombres no eran rival para los madianitas. Jueces 7:12 nos dice eso. Gedeón iba a tener que confiar en el Señor para derrotar al enemigo. Esto requería fe. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que están fuera de nuestro control. Tendemos a preocuparnos por el resultado. La falta de fe va a frenar nuestro progreso en la obra de Dios y lo que Él nos ha llamado a hacer. El trabajo que tenemos a nuestro cargo es abrumador. Nunca lo lograremos sin la ayuda del Señor. Necesitamos desarrollar una fe como la que tuvo Gedeón, marchar con confianza a la batalla y confiar en el que el Señor nos dará la victoria. Sin fe lograremos muy poco, pero a través de la fe podemos lograr todo. Adrian Rogers, un predicador que les recomiendo, dijo: la victoria no se logra luchando, se logra con fe. La fe no es creer que Dios puede hacer algo. La fe es saber que Él lo hará. Gedeón era muy reacio a dar un paso de fe y seguir al Señor. Su ansiedad por un futuro incierto lo había paralizado por el miedo. Aunque no podía comprender, Dios le daría la victoria. Decidió responder con fe. Dios nunca esperó que Gedeón derrotara al enemigo. Solo deseaba su obediencia. Debemos darnos cuenta de que Dios no nos pide que luchemos nuestras batallas solos. Nos pide que confiemos que Él nos dará la victoria. ¿Responderás con fe y seguirás al Señor incluso cuando el camino sea incierto? ¿Está Él tratando con vos? ¿Está usted hablando con Dios acerca de algún aspecto de su vida y se han mostrado rendido a responder? Venga a Él y reciba la fuerza que necesita para seguirlo. Él nunca le llevará por un mal camino. Si todavía no has tomado la decisión por Cristo, nunca obtendrás la victoria genuina. La vida victoriosa se encuentra únicamente en Cristo. Venga a Él hoy, arrepiéntase de los pecados, creyendo por fe en Jesús. Un breve resumen de la meditación dada el día de hoy, comenzando por la ansiedad de Gedeón. Segundo, la desconfianza de Gedeón. A mí en el tema de la desconfianza me recordaba un poco el ejemplo de Moisés, como él en cierta ocasión cuando fue llamado a hablar con el faraón, Moisés le dice a Dios que él no estaba capacitado, y Dios le responde, yo di la boca al mudo, yo soy el creador, así que yo, si te llamo es porque sé que tengo a alguien capacitado, listo para hablar por vos, que era su hermano Aarón. Luego está la renuncia de Gedeón. Dios vio en Gedeón su valor, vio su innegable habilidad, vio sus recursos ilimitados. Hay una película que se llama 300, que está inspirada en esta historia, pero tengo que decir que no refleja muy bien lo que está escrito.
pero que sí ustedes pueden verla para recordar un poco la historia de cómo un pequeño grupo de 300 hombres pudo derrotar a un ejército tan grande. Y finalmente hablamos de la victoria de Gedeón, de la presencia de la adoración, que debe ser indispensable, y del poder de la fe, que puede lograr muchas cosas. Muchas gracias, Gaby. Y ahora estamos yendo a un tema musical. Adelante.